hay una dimensión aún más profunda en la relación de Cáncer con los celos que no se limita al presente ni a la dinámica visible de la pareja, sino que se hunde en capas antiguas del alma, en recuerdos emocionales que no siempre pertenecen únicamente a esta vida consciente, sino a una memoria afectiva acumulada. Cáncer no ama desde cero, ama desde todo lo que ha sentido antes, desde cada herida, cada abandono, cada promesa rota que quedó registrada en su mundo interior. Por eso, cuando surge el eco de los celos, no siempre responde solo a lo que ocurre, sino a lo que alguna vez dolió. Ese trasfondo convierte sus emociones en algo casi mítico, como si cada vínculo fuera una repetición simbólica de un lazo primigenio que necesita ser protegido a toda costa. No se trata simplemente de una pareja actual, sino de la representación de hogar, de pertenencia, de refugio. Y cuando ese refugio se percibe inestable, el alma canceriana reacciona con una intensidad que no puede explicarse desde la lógica superficial. Es una defensa del origen, del lugar donde el corazón descansa. También existe en Cáncer una tendencia a idealizar el vínculo, a construir una narrativa emocional donde el amor tiene un carácter casi sagrado. En ese contexto, los celos pueden aparecer como una grieta en ese ideal, como una amenaza a la pureza del lazo. Esto genera una lucha interna muy particular, por un lado, el deseo de confiar plenamente, por otro, la incapacidad de ignorar las señales emocionales que percibe. Esta tensión puede llevarle a interpretar gestos ambiguos como pruebas de algo más profundo, no por paranoia, sino porque su mente emocional funciona como un amplificador de significados. En su forma menos evolucionada, esta dinámica puede hacer que Cáncer caiga en un tipo de apego que confunde amor con necesidad. Puede aferrarse no solo a la persona, sino a la sensación que esa persona le genera. Y cuando teme perder esa sensación, los celos se intensifican, no tanto por el otro, sino por el vacío que anticipa. Aquí es donde el verdadero desafío aparece, aprender a diferenciar entre amar y depender, entre cuidar y controlar, entre sentir intensamente y dejarse arrastrar por esa intensidad. Pero cuando esa conciencia despierta, ocurre una transformación que tiene algo de heroico. Cáncer empieza a comprender que su mayor fortaleza no es su capacidad de aferrarse, sino su capacidad de sostener emocionalmente sin perderse a sí mismo. Entonces los celos dejan de ser un reflejo automático y se convierten en una señal que invita a mirar hacia adentro. Ya no se trata de vigilar al otro, sino de preguntarse qué parte interna está pidiendo seguridad. En la interacción con parejas celosas, emerge otra faceta poderosa. Cáncer, al ser un signo profundamente receptivo, puede absorber las emociones del otro hasta el punto de hacerlas propias. Si la pareja proyecta inseguridad constante, puede terminar sintiéndose responsable de calmarla, de sostenerla, de demostrar una y otra vez su lealtad. Esto puede llevar a un desgaste silencioso, donde el amor se convierte en una tarea en lugar de un flujo natural. Sin embargo, hay un punto en el que esa entrega encuentra su límite. Cuando siente que su esencia emocional está siendo drenada, cuando el amor deja de ser refugio y se convierte en campo de tensión, algo dentro de Cáncer se repliega con una firmeza inesperada. No siempre lo hace de forma explosiva, a veces es un retiro lento pero definitivo, una desconexión que marca el final de algo que ya no nutre. Porque aunque es paciente y comprensivo, no es infinito. Existe también un componente casi instintivo en cómo Cáncer evalúa la fidelidad y el compromiso. No se basa únicamente en palabras o en pruebas tangibles, sino en la coherencia emocional. Observa cómo se siente cuando está con la otra persona, cómo fluye la energía, qué tipo de atmósfera se genera en el vínculo. Si esa atmósfera cambia, si se vuelve fría, distante o incierta, su interior lo registra como una señal de alerta. Y ahí, los celos pueden ser más una reacción a la desconexión emocional que a una amenaza concreta. En su evolución más elevada, Cáncer aprende a usar esa sensibilidad como una brújula, no como una condena. Comprende que no todo cambio implica traición, que no toda distancia es abandono, que no toda inseguridad es una señal externa. Empieza a construir una seguridad que no depende exclusivamente del otro, sino de su propia estabilidad interna. Y en ese punto, su forma de amar se vuelve inmensamente poderosa, porque ya no está condicionada por el miedo. Entonces el vínculo que crea deja de ser frágil y se convierte en algo profundamente resiliente. Puede amar con intensidad sin caer en la posesividad, puede sentir sin perder el equilibrio, puede intuir sin dejarse dominar por la sospecha. Y en esa versión más consciente, los celos dejan de ser una sombra recurrente y se transforman en un eco lejano, una emoción que alguna vez tuvo poder, pero que ahora ha sido integrada. En ese estado,
Cáncer se convierte en guardián de un amor que no necesita cadenas. Un amor que protege sin invadir, que siente sin exigir, que permanece no por miedo a perder, sino por la certeza de que lo que es auténtico no necesita ser retenido a la fuerza. Y ahí, en esa calma profunda, se revela su verdadera naturaleza, no la de quien teme, sino la de quien construye un hogar emocional tan sólido que ni siquiera los celos pueden derribarlo. Hay una capa todavía más sutil donde los celos en Cáncer dejan de ser una emoción aislada y se convierten en un lenguaje simbólico del alma, una forma en la que su mundo interior intenta preservar la continuidad de algo que considera sagrado. Porque en Cáncer el amor no es una experiencia ligera ni intercambiable, es un territorio que se consagra. Cuando alguien entra ahí, no ocupa un espacio superficial, sino que se vuelve parte del paisaje emocional, casi como si siempre hubiera estado destinado a habitarlo. Por eso, cualquier amenaza percibida no se vive como un simple conflicto de pareja, sino como una alteración del orden interno, como una grieta en algo que parecía eterno. En ese nivel, los celos también están profundamente conectados con el tiempo. Cáncer no vive solo el presente, vive todos los tiempos a la vez. Recuerda lo que fue, siente lo que es y teme lo que podría ser. Esa simultaneidad emocional hace que, ante una mínima señal, su mente y su corazón proyecten escenarios posibles, muchos de ellos cargados de pérdida. No es una fantasía gratuita, sino una forma de anticipación emocional que intenta protegerle de un dolor que ya conoce. Sin embargo, esa capacidad de prever también puede convertirse en una trampa, porque lo que aún no ha ocurrido empieza a sentirse como si ya fuera real. Existe también una relación muy íntima entre los celos de Cáncer y su necesidad de reconocimiento emocional. No basta con estar, necesita sentir que ocupa un lugar insustituible. Cuando percibe que su presencia podría ser reemplazada, aunque sea en un plano simbólico, se activa una inquietud profunda. No se trata de competir, porque Cáncer no ama desde la rivalidad, sino desde la fusión. Pero cuando esa fusión se ve amenazada, el miedo no es solo perder a la persona, sino perder la sensación de ser único en ese universo compartido. A nivel más oculto, los celos también pueden manifestarse en Cáncer como una forma de autoevaluación. Se observa a sí mismo a través del vínculo, mide su valor emocional en función de cómo es tratado, de cuánta atención recibe, de cuánta prioridad siente. Si algo se desequilibra, puede empezar a cuestionarse internamente, no siempre de forma consciente. Y en ese proceso, los celos pueden mezclarse con inseguridades que no nacen del otro, sino de su propia percepción de merecimiento. Ahí es donde la emoción se vuelve más compleja, porque deja de ser una reacción hacia afuera y se convierte en un diálogo interno. También hay una dimensión protectora que rara vez se menciona. Cáncer puede sentir celos no solo por miedo a perder, sino por una especie de instinto guardián hacia lo que ama. Es como si quisiera preservar la pureza del vínculo, evitar influencias externas que puedan contaminarlo o debilitarlo. Esto puede hacer que reaccione ante terceras personas no tanto desde la desconfianza directa, sino desde una percepción de amenaza energética o emocional. No siempre sabe explicarlo, pero lo siente con claridad. En el ámbito de la intimidad, los celos adquieren una tonalidad aún más intensa. Para Cáncer, la conexión emocional y la conexión física no están separadas, son una misma corriente. Por eso, la idea de que su pareja pueda compartir intimidad emocional o física con alguien más no se vive solo como una traición, sino como una fractura profunda en la esencia del vínculo. Aquí los celos pueden tocar fibras muy sensibles, relacionadas con la vulnerabilidad más pura, con la entrega sin defensas que caracteriza su forma de amar. Cuando la pareja es celosa, se activa otro tipo de proceso interno. Cáncer puede entrar en un rol de contención, intentando calmar, demostrar, sostener. Pero si esto se prolonga, empieza a surgir una sensación de injusticia emocional. Porque aunque comprende el origen del miedo ajeno, también necesita sentirse libre dentro del vínculo. No libertad entendida como distancia, sino como confianza. Si esa confianza no existe, el espacio emocional se vuelve pesado, y Cáncer comienza a sentir que el hogar que intentaba construir se convierte en un lugar donde no puede respirar plenamente. Hay momentos en los que, ante celos persistentes de la pareja, Cáncer puede responder de forma indirecta, no necesariamente confrontando de inmediato, sino retirando poco a poco su energía emocional. Esto no es un castigo consciente, sino un mecanismo de autoprotección. Se repliega, observa, mide. Y en ese silencio, evalúa si el vínculo sigue siendo un refugio o se ha transformado en una fuente de desgaste. Si la segunda opción se confirma,
su retirada puede volverse definitiva, aunque externamente no haya grandes escenas. En su versión más elevada, Cáncer logra algo que parece casi alquímico: transforma los celos en una forma de conciencia emocional refinada. Ya no reacciona automáticamente, sino que interpreta la emoción como un mensaje. Entiende cuándo es una intuición válida y cuándo es un eco del pasado. Aprende a diferenciar entre el amor que cuida y el miedo que aprieta. Y en ese aprendizaje, su capacidad de amar se vuelve más libre, más luminosa, más estable. Entonces, el mismo signo que podía perderse en las mareas de la inseguridad se convierte en un océano sereno, profundo pero no turbulento. Su mirada ya no busca señales de pérdida, sino señales de verdad. Su corazón ya no se aferra desde el temor, sino que se entrega desde la confianza. Y en ese estado, los celos dejan de ser un enemigo interno para convertirse en una emoción comprendida, integrada, que ya no domina, sino que acompaña sin alterar el equilibrio. Así, Cáncer alcanza una forma de amor que no necesita vigilar ni defender constantemente, porque ha construido dentro de sí el verdadero refugio. Un lugar donde la seguridad no depende de factores externos, sino de la solidez de su propia esencia emocional. Y en ese refugio, el vínculo deja de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una extensión natural de su mundo interno, un espacio donde amar ya no implica temer perder, sino confiar en la continuidad de lo auténtico. En lo más hondo del arquetipo canceriano, los celos no son simplemente una emoción reactiva, sino una manifestación de su vínculo con lo invisible, con aquello que no se dice pero se siente, con las corrientes subterráneas que atraviesan toda relación humana. Cáncer percibe lo que se mueve detrás de los gestos, lo que se esconde en los silencios, lo que vibra en los espacios intermedios. Y es precisamente en esa sensibilidad donde los celos pueden encontrar terreno fértil, no como una debilidad, sino como una consecuencia de su capacidad para habitar dimensiones emocionales que otros apenas rozan. Hay en Cáncer una especie de memoria anticipatoria que no solo recuerda el dolor, sino que intenta evitar su repetición. Este mecanismo, profundamente instintivo, hace que cualquier señal que se asemeje, aunque sea lejanamente, a una experiencia pasada de pérdida o traición, active una respuesta emocional intensa. No es irracional en su origen, pero puede volverse desproporcionada si no se filtra a través de la conciencia. Así, los celos pueden surgir incluso en relaciones donde no hay una amenaza real, alimentados más por ecos internos que por hechos presentes. También existe una dimensión ligada al orgullo emocional, aunque no se exprese de forma evidente. Cáncer puede parecer humilde en su forma de amar, pero en lo profundo alberga una expectativa silenciosa: ser elegido de manera absoluta, ser priorizado sin ambigüedades. Cuando esa expectativa se tambalea, los celos no solo reflejan miedo, sino también una herida en ese orgullo íntimo que no tolera la idea de ser secundario en el corazón de quien ama. En algunos casos, los celos en Cáncer pueden adoptar una forma protectora que roza lo territorial, pero no desde la dominación, sino desde la necesidad de preservar un espacio emocional que considera inviolable. Este territorio no es físico, es simbólico. Es el lugar donde se depositan las confidencias, los gestos íntimos, las promesas compartidas. Cuando siente que ese espacio puede ser compartido con alguien más, incluso a nivel emocional, se activa una alerta profunda, casi ancestral, como si algo sagrado estuviera siendo vulnerado. En su expresión más compleja, Cáncer puede experimentar celos incluso sin un objeto claro. Puede ser una sensación difusa, una inquietud que no logra concretarse en una causa específica. Esto ocurre cuando su mundo interno está en desequilibrio, cuando hay inseguridades latentes que buscan una forma de manifestarse. En estos casos, los celos son más un síntoma que una reacción, una señal de que algo dentro necesita ser atendido, comprendido, sanado. Cuando la pareja manifiesta celos, se activa en Cáncer un proceso de espejo. Reconoce esa emoción porque la conoce desde dentro, pero también la evalúa en función de cómo afecta al vínculo. Si los celos del otro están teñidos de amor y vulnerabilidad, puede acogerlos, suavizarlos, transformarlos en cercanía. Pero si están cargados de control, de desconfianza persistente, de exigencias que limitan su expresión emocional, entonces se produce una fractura interna. Porque Cáncer no puede florecer en un entorno donde se siente constantemente cuestionado. En esas situaciones, puede surgir una respuesta paradójica: cuanto más se le intenta retener desde el miedo, más necesidad siente de retirarse para proteger su esencia. No es una huida impulsiva, sino un repliegue estratégico del alma. Se recoge en su interior, observa, siente,
y decide en silencio si ese vínculo sigue siendo un lugar seguro o se ha convertido en una fuente de tensión. Hay también una relación profunda entre los celos y la capacidad de perdón en Cáncer. Cuando ha sido herido, no olvida fácilmente, pero puede perdonar si percibe autenticidad y reparación emocional. Sin embargo, los celos pueden persistir como una sombra incluso después del perdón, no como un deseo de castigar, sino como una cicatriz que aún no ha terminado de cerrarse. Esto puede generar una dinámica donde el pasado sigue influyendo en el presente, donde la confianza se reconstruye lentamente, paso a paso. En su evolución más elevada, Cáncer alcanza una comprensión que transforma radicalmente su relación con los celos. Empieza a verlos no como enemigos, sino como mensajeros. Cada vez que surgen, los escucha, los analiza, los integra. Ya no reacciona desde el impulso, sino desde la conciencia. Y en ese proceso, descubre que la verdadera seguridad no proviene de controlar el entorno, sino de habitarse plenamente a sí mismo. Entonces, su forma de amar se convierte en algo profundamente poderoso. No necesita aferrarse porque sabe sostener. No necesita vigilar porque confía en su percepción afinada. No necesita temer la pérdida porque ha comprendido que lo que es auténtico no se disuelve fácilmente. Y en ese estado, los celos pierden su carga destructiva y se transforman en una energía refinada, una señal que guía en lugar de perturbar. Así, el viaje de Cáncer con los celos no es una lucha constante, sino una travesía de transformación. Desde las aguas agitadas de la inseguridad hasta la calma profunda de la confianza, cada experiencia le acerca más a su esencia. Y en esa esencia, el amor deja de ser un territorio amenazado para convertirse en un reino interior sólido, donde nada externo tiene el poder de desestabilizar lo que ha sido verdaderamente integrado. En las capas más silenciosas del universo canceriano, los celos también están ligados a su relación con la pertenencia, una noción que en este signo adquiere una dimensión casi mística. No se trata únicamente de estar con alguien, sino de sentirse entrelazado en una historia compartida que tiene raíces, que tiene pasado y proyección. Cáncer no vive los vínculos como episodios aislados, sino como narrativas continuas donde cada gesto suma significado. Por eso, cuando los celos aparecen, muchas veces lo que se pone en juego no es un instante concreto, sino toda la historia emocional que ha sido construida. Es como si cada duda proyectara una sombra sobre todo lo vivido, y esa sombra pesa. Existe también una conexión profunda entre los celos y el instinto de protección familiar que rige a este signo. Incluso en relaciones de pareja, Cáncer tiende a generar dinámicas que evocan hogar, refugio, clan. En ese contexto, los celos pueden manifestarse como una defensa del nosotros frente a lo externo. No es una reacción impulsiva, sino una especie de guardia emocional constante que evalúa qué energías entran y cuáles pueden alterar la armonía. Esta vigilancia no siempre es consciente, pero actúa como un sistema interno de alerta que se activa ante cualquier cambio en la estabilidad afectiva. En su mundo interno, Cáncer no separa fácilmente el amor del cuidado. Ama cuidando y cuida amando. Y en ese entrelazamiento, los celos pueden surgir cuando percibe que ese cuidado no es correspondido en la misma medida o que es compartido con otros de una forma que diluye su singularidad. Aquí aparece una sensibilidad muy particular hacia la reciprocidad emocional. No busca igualdad matemática, pero sí coherencia afectiva. Cuando esa coherencia se rompe, aunque sea de forma sutil, algo dentro se inquieta. También hay un aspecto relacionado con la imaginación emocional. Cáncer posee una capacidad creativa aplicada al sentir que puede construir escenarios internos con gran intensidad. Esta cualidad, que en su forma luminosa le permite empatizar profundamente, en su forma más densa puede alimentar narrativas internas donde los celos encuentran argumentos. No es que invente sin motivo, sino que amplifica posibilidades. Y cuando esas posibilidades están teñidas de inseguridad, pueden adquirir una fuerza que se siente casi real. En determinadas etapas, Cáncer puede experimentar los celos como una forma de prueba emocional. No hacia el otro, sino hacia sí mismo. Se enfrenta a sus propios límites, a su capacidad de sostener la incertidumbre, a su habilidad para confiar sin tener control absoluto. Este proceso puede ser doloroso, pero también profundamente transformador. Porque cada vez que atraviesa esa incomodidad sin romper el vínculo ni traicionarse, fortalece una parte de sí que antes dependía del exterior para sentirse segura. Cuando la pareja es celosa, se activa un juego de resonancias muy particular. Cáncer puede entrar en una especie de danza emocional donde intenta equilibrar la balanza,
aportando calma, demostrando compromiso, generando espacios de seguridad. Pero si esa danza se vuelve unilateral, si siente que siempre es quien sostiene mientras el otro desconfía, empieza a surgir una fatiga emocional que no siempre se expresa de inmediato. Es una erosión lenta, casi imperceptible, pero constante. En ese punto, los celos ajenos dejan de ser algo que comprende y se convierten en algo que pesa. Porque Cáncer necesita sentir que el vínculo es un refugio compartido, no una carga que uno debe sostener por ambos. Si percibe que la relación se basa más en calmar inseguridades que en disfrutar la conexión, algo dentro se apaga. Y cuando ese apagamiento alcanza cierto nivel, su forma de retirarse no siempre es visible, pero es definitiva en lo emocional. Hay también una relación entre los celos y la forma en que Cáncer gestiona la exclusividad emocional. Para este signo, la intimidad no es algo que se distribuya fácilmente. Cuando comparte su mundo interno, lo hace de forma selectiva, profunda, casi ritual. Por eso, cuando percibe que su pareja comparte ese mismo nivel de intimidad con otros, aunque no sea en un plano romántico, puede experimentar una sensación de desplazamiento. No porque crea que todo debe ser exclusivo, sino porque para él lo profundo tiene un valor especial que no debería banalizarse. En su camino de evolución, Cáncer aprende a redefinir lo que significa seguridad. Deja de buscarla únicamente en la constancia externa y empieza a cultivarla internamente. Este cambio es crucial, porque transforma la raíz misma de los celos. Ya no surgen desde la carencia, sino que se disuelven en la medida en que la autoconfianza emocional se fortalece. Comprende que puede amar intensamente sin perderse, que puede abrirse sin quedar desprotegido. Cuando alcanza este estado, su energía se vuelve profundamente magnética. Su forma de vincularse ya no está teñida de miedo, sino de presencia. Puede sostener la cercanía sin necesidad de control, puede permitir la libertad sin interpretarla como amenaza. Y en ese equilibrio, el vínculo se convierte en un espacio donde ambos pueden crecer sin sentirse limitados. Así, los celos, que en un inicio parecían una sombra inevitable, se transforman en una etapa del viaje. Una fase que revela las profundidades del alma canceriana, pero que no la define. Porque en su esencia más pura, Cáncer no está destinado a vivir en la inseguridad, sino a construir un amor tan profundo y auténtico que no necesite defenderse constantemente. Un amor que no teme la pérdida porque está arraigado en algo más grande que cualquier circunstancia externa. Un amor que, como el océano que lo rige, puede moverse, cambiar, adaptarse, pero nunca pierde su esencia. En una capa todavía más arcana del espíritu de Cáncer, los celos se entrelazan con su relación con la lealtad, entendida no como una simple norma moral, sino como un pacto emocional casi sagrado. Para este signo, la lealtad no es negociable porque representa la continuidad del alma compartida. Cuando ama, no lo hace en fragmentos ni en condiciones parciales, entrega una fidelidad emocional que espera encontrar reflejada con la misma intensidad. Por eso, cuando percibe una fisura en esa lealtad, incluso en formas sutiles, se activa una respuesta que no es meramente emocional, sino existencial. Dentro de su mundo interno, la traición no se mide solo por actos evidentes, sino por vibraciones. Una mirada distinta, un cambio en el tono, una ausencia de la calidez habitual pueden ser interpretados como señales de desplazamiento afectivo. Esto no significa que siempre acierte en su interpretación, pero sí que su sensibilidad le lleva a registrar microvariaciones que otros ignoran. En ese registro constante, los celos pueden surgir como una forma de intentar comprender lo que aún no tiene forma clara. Hay también un vínculo profundo entre los celos y la forma en que Cáncer procesa la intimidad emocional como un espacio de exclusividad energética. Cuando comparte sus pensamientos más vulnerables, sus miedos, sus recuerdos más íntimos, lo hace desde una confianza que considera única. Si percibe que ese mismo nivel de apertura se replica con otros, puede sentir que algo de su singularidad se diluye. No es una cuestión de posesión, sino de significado, lo que para él es profundo, espera que no sea tratado como algo intercambiable. En su dimensión más introspectiva, Cáncer puede experimentar los celos como una especie de eco de su propia capacidad de amar. Cuanto más profundo es su amor, más intensa puede ser la reacción ante la posibilidad de perderlo. Esto crea una paradoja donde su mayor virtud puede convertirse en su mayor desafío. Amar con tanta intensidad implica también enfrentar el riesgo de sentir con la misma fuerza cualquier amenaza a ese amor. Y en ese filo, se juega gran parte de su evolución.
Existe una tendencia en Cáncer a proteger no solo el vínculo presente, sino la imagen idealizada de ese vínculo. Guarda en su interior una visión de lo que el amor debería ser, una especie de arquetipo emocional donde todo encaja en armonía. Cuando los celos aparecen, no solo se tambalea la realidad, sino también esa imagen ideal. Esto puede generar una sensación de desilusión que va más allá de la situación concreta, como si algo más grande se hubiera quebrado. Cuando la pareja manifiesta celos, se activa en Cáncer una dinámica de lectura emocional muy fina. No responde únicamente a lo que se dice, sino a cómo se dice, a la energía que hay detrás. Puede detectar si esos celos nacen del amor, del miedo, del control o de inseguridades no resueltas. Y en función de esa lectura, ajusta su respuesta. Si percibe vulnerabilidad genuina, puede abrirse más, ofrecer seguridad, reforzar el vínculo. Pero si detecta manipulación o desconfianza estructural, su reacción cambia radicalmente. En esos casos, puede surgir una forma de resistencia silenciosa. No se enfrenta de manera directa en todos los casos, pero empieza a marcar límites internos. Se vuelve más reservado, menos accesible emocionalmente, como si protegiera su núcleo de una invasión constante. Este proceso no siempre es visible desde fuera, pero internamente es muy claro, está evaluando si el amor puede seguir creciendo o si necesita retirarse para no perderse. Hay un aspecto menos evidente donde los celos en Cáncer pueden actuar como un motor de autoconocimiento. Cada vez que aparecen, abren una puerta hacia aspectos internos que quizás no estaban completamente integrados. Pueden revelar miedos antiguos, inseguridades latentes, necesidades no expresadas. En lugar de ser solo una reacción al exterior, se convierten en una invitación a explorar el interior. Y en ese viaje, Cáncer tiene una capacidad única para profundizar, para no quedarse en la superficie. En su proceso de maduración, aprende a diferenciar entre intuición y proyección. Esta distinción es clave, porque su naturaleza le permite percibir mucho, pero también puede llevarle a interpretar desde sus propias heridas. Cuando logra afinar esta diferencia, su relación con los celos cambia por completo. Ya no se deja arrastrar por cada sensación, sino que las observa, las filtra, las comprende antes de actuar. En la expresión más elevada de su energía, Cáncer transforma los celos en una forma de vigilancia consciente del vínculo, no desde el miedo, sino desde el cuidado. Observa, siente, pero no invade. Confía, pero no se desconecta de su percepción. Este equilibrio le permite sostener relaciones profundas sin caer en dinámicas de control o dependencia. Así, el viaje emocional de Cáncer en relación con los celos no es lineal ni simple. Es una travesía que atraviesa capas de sensibilidad, memoria, intuición y transformación. Desde las aguas más turbulentas donde el miedo a perder domina, hasta las profundidades serenas donde el amor se sostiene por sí mismo, cada etapa forma parte de una evolución mayor. Y en ese recorrido, se revela una verdad esencial: Cáncer no está destinado a ser prisionero de sus emociones, sino maestro de ellas. Los celos, en su forma más cruda, pueden ser una tormenta. Pero en su forma integrada, se convierten en una brújula que señala dónde hay que crecer, dónde hay que sanar, donde el amor puede volverse más libre y más auténtico. En ese dominio interno, el signo alcanza una grandeza silenciosa, una fuerza que no necesita imponerse porque nace de la profundidad de haber comprendido sus propias mareas. En la región más silenciosa y profunda del arquetipo canceriano, los celos también están vinculados con su relación con el linaje emocional, con aquello que ha heredado sin palabras, con patrones afectivos que no siempre nacen de su propia experiencia directa, sino de historias anteriores que han dejado huella en su forma de vincularse. Cáncer no solo siente por sí mismo, siente con la memoria de su sangre, con la resonancia de vínculos que existieron antes y que, de alguna manera, siguen latiendo en su interior. Por eso, cuando los celos emergen, a veces no pertenecen únicamente al presente, sino que arrastran una carga ancestral difícil de explicar, pero imposible de ignorar. En ese plano, los celos pueden aparecer como una reacción a la posibilidad de repetir ciclos de pérdida, abandono o inestabilidad que han sido observados o vividos en su entorno emocional primario. No es un pensamiento racional, sino una vibración profunda que le empuja a proteger lo que ama con una intensidad casi instintiva. Es como si su alma dijera, sin palabras, que no está dispuesta a que la historia se repita. Y en esa determinación, puede volverse especialmente vigilante ante cualquier señal que sugiera una ruptura potencial. También existe una relación entre los celos y la forma en que Cáncer gestiona el silencio.
Este signo no siempre expresa lo que siente en el momento en que lo siente. Tiende a procesar internamente, a dejar que las emociones maduren en su interior antes de compartirlas. Pero cuando los celos entran en juego, ese silencio puede volverse denso, cargado de significados no dichos. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de preguntas, de observaciones, de interpretaciones que se entrelazan. Y cuanto más se prolonga, más puede amplificar la emoción inicial. En su dimensión más introspectiva, Cáncer puede desarrollar una especie de vigilancia emocional continua, no hacia el otro como individuo, sino hacia el estado del vínculo. Observa cómo se siente la conexión, cómo fluctúa la cercanía, cómo se transforma la intimidad. Esta vigilancia no siempre es consciente, pero actúa como un radar que detecta desviaciones. Cuando algo cambia, aunque sea levemente, su interior lo registra. Y en ese registro, los celos pueden surgir como una señal de que algo necesita ser atendido. Hay un aspecto particularmente profundo donde los celos en Cáncer se entrelazan con su miedo a la irrelevancia emocional. No teme solo perder a la persona, sino dejar de ser significativo en su mundo. Para este signo, ser importante no es una cuestión de ego superficial, sino de conexión auténtica. Cuando siente que su lugar podría ser ocupado o diluido, se activa una inquietud que va más allá de la lógica. Es una necesidad de saber que su presencia tiene un valor único, que no es intercambiable. En las dinámicas donde la pareja es celosa, Cáncer puede entrar en un proceso de sobrecompensación emocional. Intenta demostrar, reforzar, asegurar. Pero este esfuerzo, si no encuentra reciprocidad, puede llevarle a una sensación de desgaste profundo. Porque aunque tiene una gran capacidad para sostener emocionalmente, también necesita ser sostenido. Cuando siente que da más de lo que recibe en términos de confianza, algo dentro comienza a cerrarse. Ese cierre no siempre es abrupto. A menudo es gradual, casi imperceptible desde fuera. Empieza a compartir menos, a abrirse menos, a reservar partes de sí que antes estaban disponibles. Este repliegue no es un castigo, sino una forma de preservar su integridad emocional. Porque cuando el entorno se percibe como inestable o demandante en exceso, Cáncer prioriza proteger su núcleo interno. Existe también una dimensión donde los celos se convierten en una especie de prueba de autenticidad del vínculo. No en el sentido de provocar situaciones, sino en la forma en que observa cómo se gestionan. Para Cáncer, no es lo mismo sentir celos que cómo se actúa a partir de ellos. Si el vínculo puede atravesar esa emoción con honestidad, con apertura, con cuidado mutuo, entonces se fortalece. Pero si los celos derivan en acusaciones, en desconfianza constante, en dinámicas de control, entonces se debilita. En su evolución más elevada, Cáncer aprende a evitar la vulnerabilidad sin convertirla en una fuente de sufrimiento constante. Reconoce que sentir profundamente implica también exponerse, pero que esa exposición no tiene por qué traducirse en miedo permanente. Aprende a confiar en su capacidad de regenerarse emocionalmente, en su resiliencia, en su habilidad para reconstruirse incluso si algo se rompe. En ese punto, los celos dejan de ser una amenaza porque ya no representan un peligro existencial. Se convierten en una emoción más dentro de su amplio espectro emocional, una señal que puede ser escuchada sin necesidad de reaccionar de inmediato. Y en esa pausa, en ese espacio entre sentir y actuar, encuentra una libertad nueva. Entonces, el mismo signo que podía quedar atrapado en las corrientes de la inseguridad se convierte en un navegante consciente de sus propias aguas. Ya no teme las mareas porque ha aprendido a leerlas, a entender sus ritmos, a confiar en su capacidad para atravesarlas. Y en ese dominio interno, el amor deja de ser un territorio frágil para convertirse en una construcción sólida, sostenida no por la ausencia de celos, sino por la capacidad de integrarlos sin que definan el vínculo. Así, Cáncer encarna una forma de amar que no niega la intensidad, pero la transforma. Que no rechaza la emoción, pero la eleva. Que no huye del miedo, pero lo comprende. Y en esa alquimia emocional, los celos pierden su poder destructivo y se convierten en una puerta hacia una comprensión más profunda del amor, una comprensión que no se basa en la posesión, sino en la conexión auténtica y consciente. En el trasfondo más profundo del arquetipo de Cáncer, los celos también se entrelazan con su relación con el destino emocional, como si cada vínculo no fuera casual, sino parte de una trama mayor donde el alma busca reencontrarse, reparar, consolidar. Esta percepción convierte cualquier relación en algo cargado de significado, y por eso,
Cuando aparece la sombra de los celos, no se vive como un episodio aislado, sino como una señal de que algo en ese destino podría desviarse. La emoción entonces adquiere un tono casi profético, como si anticipara fracturas antes de que se manifiesten en el plano visible. En ese nivel, Cáncer puede experimentar una especie de lucha interna entre su fe en el vínculo y su miedo a que esa fe sea traicionada. No es una duda constante, pero cuando se activa, tiene una profundidad difícil de ignorar. La confianza para Cáncer no es superficial ni automática, es algo que se construye con el tiempo, con la repetición de gestos coherentes, con la sensación de estabilidad emocional. Y cuando los celos irrumpen, lo que se pone en juego es precisamente esa construcción. No teme únicamente perder al otro, sino que teme que todo lo que ha edificado emocionalmente se desmorone. Hay una dimensión donde los celos en Cáncer se conectan con su percepción del valor del sacrificio emocional. Este signo es capaz de dar mucho, de sostener, de cuidar incluso en momentos difíciles. Pero cuando siente que ese esfuerzo no es correspondido con la misma intensidad o compromiso, puede surgir una sensación de desequilibrio que alimenta los celos. No porque exija una devolución exacta, sino porque necesita sentir que lo que entrega tiene un eco real en el otro. Cuando ese eco se debilita, la emoción se agita. También existe un vínculo entre los celos y la forma en que Cáncer interpreta la atención. Para este signo, la atención no es solo presencia física, sino calidad emocional. Observa cómo es mirado, cómo es escuchado, cómo es priorizado en los detalles cotidianos. Si percibe que esa atención se dispersa o se dirige con la misma intensidad hacia otros, puede sentir que su lugar pierde definición. Y en esa pérdida de nitidez, los celos encuentran un espacio para crecer. En su mundo interno, Cáncer tiende a construir refugios emocionales donde todo tiene un sentido de pertenencia. Cuando alguien entra en ese refugio, se convierte en parte de ese universo íntimo. Por eso, la idea de compartir ese espacio con energías externas que no han sido integradas puede generar una sensación de invasión simbólica. Los celos, en este caso, no son solo una reacción a la persona, sino a la alteración de ese espacio sagrado. Cuando la pareja manifiesta celos, Cáncer puede sentir inicialmente que se rompe el equilibrio de ese refugio. Puede interpretar la desconfianza como una grieta en la base del vínculo, porque para él, confiar es una forma de habitar juntos un espacio seguro. Si ese espacio se llena de sospechas, la sensación de hogar se ve comprometida. Y cuando el hogar emocional se tambalea, Cáncer no reacciona de forma ligera, lo vive como una pérdida de estabilidad profunda. En algunos casos, puede intentar restaurar esa estabilidad a través de gestos de reafirmación, de cercanía, de demostración constante. Pero si estos esfuerzos no logran calmar la inquietud del otro, puede surgir una sensación de impotencia. Y en esa impotencia, comienza a cuestionarse no solo el vínculo, sino también la viabilidad de sostenerlo en el tiempo. Existe también una faceta donde los celos en Cáncer se manifiestan como una defensa ante la incertidumbre. Este signo busca seguridad, continuidad, previsibilidad emocional. Cuando el entorno se vuelve ambiguo, cuando no hay claridad en las señales afectivas, su interior intenta llenar esos vacíos. Y en ese intento, los celos pueden surgir como una interpretación de lo desconocido. No porque haya pruebas, sino porque la falta de certeza se siente incómoda. En su evolución más elevada, Cáncer aprende a convivir con esa incertidumbre sin que se convierta en una fuente constante de ansiedad. Descubre que no todo puede ser controlado, que no todo puede ser anticipado, y que parte del amor implica confiar incluso cuando no hay garantías absolutas. Este aprendizaje no es inmediato ni fácil, pero una vez integrado, transforma profundamente su relación con los celos. Entonces, la emoción deja de ser una reacción automática y se convierte en una señal que puede ser observada sin urgencia. Cáncer empieza a reconocer cuando sus celos nacen de una percepción real y cuando son el reflejo de sus propios miedos internos. Esta claridad le permite actuar con mayor equilibrio, sin negar lo que siente, pero sin dejarse dominar por ello. En ese estado, su forma de amar se vuelve más libre y más consciente. Ya no necesita aferrarse para asegurar el vínculo, porque ha comprendido que la verdadera estabilidad no depende únicamente del comportamiento del otro, sino de su propia capacidad de sostenerse emocionalmente. Y en esa autosuficiencia afectiva, encuentra una paz que antes parecía inalcanzable. Así, el viaje de Cáncer a través de los celos se revela como una travesía de maduración emocional profunda.
Desde la necesidad de proteger lo que ama a toda costa, hasta la comprensión de que el amor más fuerte es aquel que puede sostenerse sin cadenas, cada etapa le acerca a una versión más plena de sí mismo. Y en esa plenitud, los celos ya no son una amenaza, sino un recuerdo de las aguas que ha aprendido a navegar con sabiduría.